Quiero darles honra a todos los que están aquí, a nuestros hermanos en Cristo que también compartieron la palabra, como dice Rocío, yo creo que nos movió el corazón, es una hermosa Rocío. Es como un rompecabezas esto. Yo en la noche estaba leyendo un parte del libro y me daba cuenta que dije, ay, estaba mejor el congreso pasado que lo que ahora traigo. Pero dije, no, es que yo no lo traigo. Dios me lo puso y no lo he cambiado. Y aunque mucho ha congeniado con lo demás que Dios les habló a mis compañeros, dije, pues yo me voy a quedar ahí porque no me ha dado otra instrucción el Señor. Y hoy quiero honrar a todos ustedes que están aquí porque este lugar debería estar repleto, rebosando, lleno hasta el fondo, pero sabemos que hay una lucha espiritual, que gente no quiere oír. No quiere oír la palabra y sabemos que los tiempos están cercanos. Y ahorita es inminente crecer en tu identidad, porque nadie va a llegar al propósito si no estás en una identidad firme en Cristo. Y yo le doy gloria a Dios por este día y vamos a orar. Señor, te doy gracias, Señor, por este privilegio que tenemos de estar reunidos aquí. Tú lo tenías escrito en tu mente, tú preparaste este tiempo y están las personas que tienen que estar porque van a llevarse esa semilla de vida, Señor, que tú has puesto en mi corazón para dar. Señor, yo dispongo mi ser como un vehículo para que tú fluyes con tu poder, con tu amor. Quebrantes toda dureza y todo aquello que puede estar en alguno de nuestros hermanos. Tú los conoces, tú los creaste, los formaste. Y dice en tu palabra que donde están dos o tres reunidos, tú estás ahí. Y hoy declaro que tu presencia está aquí, Señor, paseándose alrededor de cada uno de ellos, examinándolo todo, Padre, y haciendo la obra que es tu voluntad bendita, Señor, en ellos. Hoy bendigo este tiempo y lo pongo en tus manos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quiero decirles que mi tema es: tu propósito está dentro de tu identidad. Sí, yo pensaba que me había equivocado cuando hice, ya les comenté eso, pero en la cápsula que dimos de hacer una publicidad, tu propósito está en tu identidad. Y yo dije, tu propósito está dentro de tu identidad. Y no me equivoqué porque el Señor me confirmó. Y yo quiero decirle que es mi tema que yo manejo en la radio, que Dios me ha puesto cuando Jorge me dijo, ¿qué nombre le vas a poner a tu segmento? Así vino, rápido, volviendo al diseño de Dios. Y volviendo al diseño de Dios, implica mucho. Implica mucho porque es decirte lo que impide que llegues al diseño de Dios. ¿Sí? Todos queremos oír de las bendiciones, del amor de Dios, y lo necesitamos porque el mundo está pereciendo por falta de amor. Pero sabemos que dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque perdieron de vista al enemigo, porque perdieron de vista cómo trabaja el enemigo. Y dice que por causa de los escogidos él vendría antes, porque si no todos pereceríamos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no porque tengamos una identidad, un propósito, estamos exceptos de caer. Ya vieron a todos los grandes hombres de Dios que cayeron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza y esa naturaleza está en continua guerra con el espíritu porque se contraponen. Entonces, ¿sabe el enemigo cómo usarnos si es por medio de las emociones? ¿Qué te quiero decir? Dios me dio una palabra y yo no quiero como derribar lo que hizo el pastor Iván en esa oración que hizo, ni lo que hizo Rocío, ni lo que han hecho cada uno en esas actividades de bendición, de palabra profética. Pero Dios me dio una palabra que no viene a tumbar lo otro, sino que viene a edificar lo otro, ¿sí? Y esa palabra que me dio dijo, levántate de la sepultura. Levántate de la sepultura. Yo no sé quién le habla esta palabra. Y yo no quiero decir que estés muerto espiritualmente, pero si vamos de luz en luz, como dice la palabra, aquí sí que hay cosas que están en oscuridad y que Dios quiere llevarte, que te levantes de esa sepultura, que hay áreas de tu vida o de mi vida que todavía no se nos revela que está en sepultura, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con esto? En Juan
Jesús, ¿verdad? Le gritó, Lázaro, sal de ahí. Le gritó, no le habló, le gritó, Lázaro, sal de ahí. ¿Y qué te está diciendo ahorita Dios? Pon tu nombre, sal de ahí. Tú sabes que tienes en una relación que no es correcta, ¿sí? En una situación oculta que tú puedes tener en tu vida que no se alinea a la voluntad de Dios y que el enemigo te quiere tener en sepultura. La sepultura es lo contrario a la identidad. El enemigo está interesado en que tu identidad no te la creas. Y esa es una lucha de toda la vida. Aunque amemos a Dios, aunque seamos siervos, pastores, siempre hay una lucha. Sí, porque el enemigo te hace sentir no eres suficiente, como decía Rocío. Y eso yo sé que todos lo vivimos. Aunque amemos a Dios, aunque le sirvamos, aunque conozcamos las escrituras, aunque estemos en oración, aunque tengamos una relación con Él, esa lucha está continua. Porque Él está la parte de la carne en nosotros, que es la que es atacada. Yo quiero decirles, Lucas 2:49, y les voy a hablar del contexto. Yendo de camino a Nazaret, José y María se dan cuenta que Jesús no venía con los demás y creyeron que lo habían perdido. En Lucas 2:49 dice, entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre es necesario estar? Me es necesario estar. Aunque tengas conocimiento, yo te quiero decir esto. Aunque tengas conocimiento de la palabra o tengas un llamado y amor por Dios, hay un tiempo de cumplimiento en tu propósito. ¿Sí? Y aquí Jesús nos está dando una enseñanza. ¿Sí? ¿Qué te estoy diciendo con esto? Hay una enseñanza. ¿Por qué? Porque más adelante dice en Lucas 2:52, Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús vino en forma de hombre. Y me imagino que de niño ha de haber también tenido sus situaciones con otros niños que a lo mejor provocaban en él la parte humana. ¿Sí? ¿Por qué? Y estamos hablando que era el Hijo de Dios, pero crecía en favor. Y cuando habla de crecer, todos sabemos que el crecer requiere proceso. Entonces quiere decir que Jesús, el Hijo de Dios, estaba en una formación en su identidad. Aunque era hijo de Dios y amaba a Dios, no era el tiempo para ir a su propósito. Y tú y yo sabemos que la gracia y la sabiduría solo viene de Dios. Hay muchas personas que conocen la Biblia al derecho y al revés y se memorizan los versículos, pero no hay revelación. No hay revelación, ¿por qué? Porque eso lo da el Espíritu. Las escrituras se disciernen espiritualmente, no por una motivación incorrecta, ¿sí? Y hay mucha gente que se jacta de conocer la Biblia, pero no ha tenido revelación. Yo quiero decirte que tu propósito está entrelazado en tu identidad. Nadie puede ir a su propósito si no está firme en su identidad. Por eso es que es tan peleada tu identidad. Y lo vemos en el mundo. Cada día las personas llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Entonces ahí ha entrado el enemigo a deformar la identidad, ¿sí? ¿Y qué te quiero decir con esto? Te quiero decir, ¿cómo estar en los negocios de tu padre? Porque Jesús dijo, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? ¿Sí? Eso dijo Jesús. Y yo te voy a decir, ¿cómo hacer la manera, cómo hacer para estar en los negocios del Padre? Si tú tienes un padre que tiene un negocio, que tiene una empresa y sabe que te quiere heredar, tiene que llevarte contigo. Tiene que estar enseñando cómo manejas el negocio. Tienes que estar a sus pies, a su lado, que te esté enseñando, porque va a depender de ti, a lo mejor la familia. ¿Qué te estoy diciendo con esto?
Cuando vas a heredar al padre y representarlo en su negocio, necesitas pasar tiempo con tu padre en intimidad para conocerlo, dejándote enseñar por él, agudizar tu oído. Ahorita el enemigo habla en la mente y tenemos que distinguir la voz de Dios, saber que viene de Dios. Pero ¿cómo vamos a saber que viene de Dios si no conocemos la herencia? Necesitamos conocer la herencia. Y la herencia es la palabra de Dios, meditando en ella. Esto es muy trillado y todo el tiempo lo oímos. Pero si tú no sabes que tienes de herencia, ¿cómo vas a poder reclamar? ¿Cómo vas a poder posesionarte como hijo, reclamar tus derechos? Tenemos que meditar en la palabra, obrando en ella para resistir al ladrón, ¿sí? En el libro me gustó la jaula esa que es el cerebro, que es una jaula. Constantemente estamos en procesos que nos quieren meter ahí, en esa jaula. Sean pastores, sean líderes, sean siervos, sean creyentes, todos. Porque el enemigo tiene una sabiduría que si tú no le pides a Dios, él te va a empezar a dominar por tu área débil. Jesús nos da una enseñanza, ¿sí? Y te quiero decir que es, o sea, necesitas conocer tu herencia, necesitas esa relación íntima con el Padre, conocer esa herencia, pero también apropiarte de tu identidad. Tu identidad no es lo que sientes. Tú siempre vas a sentir, no soy lo suficiente, no me veo digna. Hablaba Rocío de eso ahorita. Pero esa lucha de tú conocer la palabra y apropiarte de ella, eso te hace decir, lo soy. ¿Sí? Apropiarme de identidad y decidí ser lo que Dios dice de ti, a pesar de no sentir lo que eres. Aunque parece un trabalenguas, pero así es. Jesús nos da una enseñanza. ¿Por qué me buscas? ¿Por qué me buscas? Y aquí quiero hablar algo, aterrizarlo aquí. Yo me imagino que la mayoría ya son creyentes de tiempo. Y creo que le estoy hablando a la iglesia que tiene una relación con Dios, pero aún así tenemos que estar fortalecidos. Habrá veces que queramos hacer cosas para el Señor y personas buscarán sujetarnos en autoridad, porque el kairos de Dios en nosotros para nuestro propósito aún no ha llegado. ¿Qué te quiero decir? De acuerdo a tu madurez se te confiarán cosas mayores y aún estemos con la convicción de seguir a Cristo y le amemos, hay un tiempo en todos de enseñanzas, de aprendizajes y sometimiento a autoridad. Todo esto es importante para que se abra el discernimiento espiritual y nos dé formación su Espíritu Santo y crecer en gracia y sabiduría, así como lo hizo Jesús. ¿Sí? No nada más es, quiero ser el propósito. No es nada más tener el conocimiento y la comunicación, va a haber una transformación dentro de nosotros que va a hacer los procesos, ¿sí? Las heridas de las que hablaba Rocío te dan autoridad en el reino de Dios. Esas heridas se hacen cicatrices y esas cicatrices puedes hablar por autoridad. ¿Por qué? Porque venciste sujetando el dolor, todo lo que era de la carne a obediencia. Y es un tiempo doloroso, así como Rocío ahorita lloraba y todo eso, entiendo. Muchos de los que nos subimos a compartir aquí, hemos pasado momentos de victoria, pero podemos estar aquí arriba compartiendo con el corazón hecho pedazos en un momento. Y tú aún así sigues hablando de la gloria de Dios porque sabes como hija con identidad que este es un proceso que te lleva a una mayor gloria, una mayor revelación, una mayor madurez. Entonces no podemos estarnos quejando cuando ya tienes una identidad y conocimiento de cómo obra el Señor. No te acomodes en tu bendición. Las bendiciones no son permanentes, caducan. Y cuando uno caduca, quieres estar insistiendo en esa bendición que la quieres recuperar. Y no, cambias a algo más. Porque el Señor no te va a dejar acomodarte. Porque entonces dejas de crecer.
dejas de tener visión, dejas de ser influencia en el reino, dejas de ser influencia en los que te rodean. Los procesos son dolorosos. Yo le he dicho al Señor, si me tienes que desbaratar todo, desbarátame. Y me decía, no sabes lo que pides. Sí sé lo que pido y sé que es mucho dolor. Yo entiendo el dolor de Rocío, pero hay alguien que es más, a lo mejor, vulnerable para llorar y alguien que llora en la soledad con Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Habrá veces que nos vamos a tener que someter a autoridad, porque el Dios es un Dios de orden. Dios estableció la iglesia y estableció un orden en la iglesia. Y muchas veces nosotros nos sentimos superiores a lo mejor al liderazgo. Dios tiene un llamado en el cuerpo en cada uno de nosotros, en todos. Y si no nos sujetamos en autoridad, no te va a promover Dios a otro mayor nivel, ¿sí? De propósito. Tú tienes un propósito ya diseñado por Dios y cuando tú quieres ir a tomar el lugar que no te corresponde, te estás poniendo la armadura y la vestidura de alguien que no va a encajar en ti y no vas a ser efectivo en lo que Dios te llamó. Tu identidad espiritualmente ya la tienes y necesitas creerlo. Para esto se irá forjando tu carácter, tu temperamento, de día en día a través de tus conflictos internos, tribulaciones, aflicciones. Todo esto va formando tu carácter. Y yo te quiero decir que no es fácil el que diga, ay, es bien fácil seguir a Cristo, me bendice y todo es bendición. Sí, Dios te bendice, pero las bendiciones hay responsabilidades. En las bendiciones dice, si tú hicieras esto, serás bendito. Si tú obedecieres, ¿verdad? Siempre hay esa condición. Sabemos que la salvación está, y no estoy hablando de perder salvación, estoy hablando de identidad y propósito, que es distinto. La salvación no se pierde, pero sí se pierde tu identidad. Y si tú no tienes identidad por no renovar tu mente con la palabra, vas a seguir pensando de esa manera de Egipto. Cuando Dios nos saca de trasladarnos de la oscuridad a la luz, nos da salvación. Y la salvación es que nos aparta del mundo. Pero cuando vas a consagrar tu vida, ¿qué hace? Saca el mundo de ti. Y eso es otra cosa. Y no todos lo quieren. Por eso dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Qué te quiero decir? La identidad la tienes. Y todos esos procesos, gloríate, porque estás en una prueba, como cuando estás en un examen en la escuela. Esos procesos son oportunidades para probar tu fe, para probarte por el fuego y que se vea realmente lo que tú necesitas trabajar. Para los hijos de Dios no hay fracaso. No hay que te condenes porque no lo hiciste bien. En el pueblo de Dios ahora lo que hay es aprendizaje. Aprendizaje, ¿por qué? Porque voy a aprender de lo que no hice bien, pero no para condenación, sino para clamar a un Dios vivo que me restaure y que me haga sabia, que me haga sabio, que me haga entendida, que me dé fortaleza en esa área débil que me hace caer. ¿Qué te quiero decir? La sabiduría de Dios en ti te va guiando a tomar responsabilidad de quién eres y hacia dónde vas. Eso es bien importante. La sabiduría de Dios, ¿verdad? Te va guiando a tomar responsabilidad de quién eres y hacia dónde vas. Por eso dice, pídanme sabiduría, porque sabe con quién estamos luchando. Tenemos que pedir sabiduría todos los días, en el momento si vamos a ir a un lugar que sabemos que hay tentaciones, que alguien provoca en nosotros reacciones humanas, carnales, tenemos que protegernos, cubriéndonos, pidiéndole al Espíritu Santo que controle nuestras emociones, nuestros pensamientos,
para no caer en el lazo del enemigo, en pleitos, en contiendas, en juicio, en cosas que condenan. Tú y yo tenemos que estarnos cubriendo con la armadura, porque el propósito es peleado, porque tu identidad es peleada. Él sabe que eres salvo, pero no quiere que tú seas fructificado para que tu familia, tu descendencia, donde te rodeas, te vean como luz, te vean como a Cristo. ¿Qué te estoy diciendo? Cuando yo te digo que la sabiduría de Dios te va a ir guiando a tomar responsabilidad, te va a guiar y involucra tu moral en todas las áreas de tu vida. Y tú sabes, como decían hace ratito, todos sabemos el bien y el mal, pero hay cosas en nuestra carne que tienen conexión todavía con la carne, que no ha habido un rompimiento. Tu identidad y sabiduría de Dios se afirma para permanecer a pesar de, ¿sí? Tu sabiduría, la sabiduría que te da Dios y tu identidad en Dios te afirma para permanecer a pesar de que me abandonó mi esposo, a pesar de que estoy enfermo, a pesar de que puedas tener cualquier situación, conflicto en tu vida, a pesar de permanezco en la sabiduría de Dios, en mi identidad, pidiéndole a Dios. El pueblo de Dios que tiene esas luchas, llora a Dios, clama cuando tiene ese dolor, clama cuando tiene esa tentación, clama para pedir perdón. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, el Espíritu nos revela cuando nos equivocamos. El Espíritu de Dios nos muestra cuando estamos viendo con malos ojos a un hermano, ¿sí? Con juicio, con envidia, con celos. El Espíritu de Dios te redarguye y tú tienes que sujetar todo eso, porque no eres tú, es algo de tu vieja naturaleza que tiene que venir a rendirse, ¿no? Al Espíritu que tome control de ti. Y esa debe ser tu vocabulario. Hablaban de gobierno, hablaban del rey. Dios dice en su palabra, yo te he dado poder, autoridad y dominio propio. Pero también habla del amor. Te he dado amor, poder y dominio propio. Y el amor es el que cubre la multitud de pecados. Si tú tienes el amor de Cristo, tú vas a cubrir los pecados de otro, ¿cómo? Viéndolos con compasión, porque a ellos no se les ha revelado, tienen cegado el entendimiento por el príncipe de este mundo. Entonces hay mucho trabajo para tu propósito y mi propósito. El avanzar a pesar de, entonces estarás en el camino a tu propósito, a pesar de que me rechazan, que hablan de mí, que te humillan, que te hacen sentir, a pesar de eso, continúo alabando a Dios, rindiéndome a Dios, orando por los que me humillan, por los que me vituperan, por todo eso, entonces estarás en el cumplimiento a tu propósito. ¿Por qué? Porque ya no vas a la cruz para pedir y que me limpies, ahora voy a cargar mi cruz, que hace la diferencia. Cuando está la cruz ahí, tú llegas, pero cuando tú la cargas, vas al propósito. Mateo 3, 14, 17, Reina Valera, Juan bautizaba en el agua para arrepentimiento de pecados. Mas Juan, dice aquí, se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, le decía Jesús. ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. La justicia es la ley inmutable y responsable de las consecuencias de las acciones. Recibimos bendición si obedecemos. Jesús tenía eso bien claro lo tenía. Y sometimiento a autoridad es algo que les voy a decir aquí en lo terrenal. Sometimiento a autoridad espiritual en la tierra, no importa lo que les voy a decir, fíjense bien, no importa
que tu llamado sea mayor que el que te sujetas, ¿sí? Va a haber veces que tu llamado es mayor que a quien te tienes que sujetar en autoridad. Eso lo mostró Jesús ahí. Jesús se sujetó en autoridad a Juan y dice, yo no soy digno, pero dijo, deja que se cumpla porque Dios es un Dios de orden que no se contrapone. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Va a haber veces eso, que tu llamado es en la tierra, ¿verdad? Va a ser mayor que al que te sujetas a autoridad terrenal, porque Dios establece el orden. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí cielos le fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso queremos que diga el Señor de nosotros. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Porque a pesar que le duela, que tenga heridas y todo sigue adelante, llevando mi palabra, llevando mi evangelio, así formando discípulos. Pero aunque tú estés sufriendo, no te detiene el enemigo, porque ese es el objetivo del enemigo, hacerte sufrir, ponerte obstáculos para que no sigas el camino. Pero cuando sigues el camino, la verdad y la vida que es Jesucristo y proclamando las buenas nuevas de salvación, haciendo discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, estás cumpliendo el llamado que Dios designó para ti, tu propósito. Ese es el propósito, extender el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Qué te estoy diciendo? Tu propósito se encuentra dentro de tu identidad. Se encuentra como incrustado, así lo miraba yo. Cuando cumples la instrucción del Señor del bautismo en agua, es bien importante, es una instrucción del Nuevo Testamento. Bautízate en agua porque estás haciendo testimonio a los hombres, a los demonios, pero a Dios sobre todo, que renuncias a vivir el mundo en tu vida. ¿Y qué te estoy diciendo? Dios, cuando se bautizó Jesús y se levantó, ya vimos lo que sucedió. Fue a su propósito. No fue cuando era niño que se perdió en la sinagoga y que andaba predicando la palabra de su padre, estando en los negocios de su padre. No fue ahí. Se tuvo que sujetar a autoridad hasta que tuviera el cumplimiento. Tú y yo tenemos un cumplimiento del propósito. A lo mejor ahorita estamos nada más preparándonos en enseñanzas, en procesos, y tu propósito se puede cumplir en 5 años, en 1 año, en 5 minutos. Tu propósito tal vez ya está en cumplimiento. Cuando sales de las aguas, sales de la sepultura, el Señor te resucita espiritualmente con su Espíritu Santo, dándote vida nueva en Él, dándote oportunidades, fíjense bien, oportunidades para apropiarte de sus promesas. Él te da oportunidades, Él no te las da así como ya hechas las promesas, te da oportunidades para que tú las hagas una realidad aquí en la tierra. Hay un trabajo tuyo. Cuando Jesús le gritó a Lázaro, sal de ahí, Lázaro tuvo que accionar la palabra. Jesús no fue y lo levantó y quitó la piedra. Alguien le dijo, quita la piedra. Tú probablemente vas a hacer que vas a quitar la piedra a alguien para que alguien viva. Pero tú le puedes dar la palabra a ese que está ahí muerto. Pero si él no acciona de moverse, se va a quedar ahí muerto. ¿Qué te estoy diciendo? Mateo 4:1 al 11. Tu propósito de realeza va a ser peleado en el ámbito natural. El enemigo no te va a pelear tu identidad en el ámbito espiritual, lo va a pelear en el ámbito natural. ¿Por qué? Porque sabe atacarte en tu carne. Él ataca en el ámbito natural, que son tus emociones, tus sentimientos, tus deseos, tus pasiones, tus sueños, tu perspectiva de vida, lo que tú crees que es felicidad. Y te lo va a distorsionar si no tienes el discernimiento espiritual y conocimiento de la palabra. ¿Qué te quiero decir? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu
para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y dijo, si eres hijo de Dios. Siempre está en cuestión la identidad. Si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo, no, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto tiene una enseñanza para mí y espero que para ustedes. ¿Cuál es tu pan? ¿Qué es tu necesidad ahorita? ¿Cuál es tu necesidad que el diablo sabe que es tu pan y que te está haciendo que clames por ese pan que a lo mejor no es la voluntad de Dios? Te voy a decir una cosa. Aquí dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Ese pan que necesitamos primero tiene que hablar palabra de Dios para que en lo espiritual se ordene y venga a nosotros esa necesidad suplida. Muchas veces estamos queriendo finanzas y gloria a Dios que nos dieron una enseñanza hermosa, Citlali y Oscar, porque muchos batallamos en una área, pero sabemos que todos tenemos fe en unas áreas y en otras somos débiles. No somos fortalecidos en todas las áreas de nuestras vidas, pero vamos en gloria, de luz en luz. Y eso va a ir aplicando a todas las áreas de nuestras vidas. ¿Qué te quiero decir? ¿Cuál es tu pan, tu necesidad? Que estás permaneciendo en la sepultura porque no sale palabra de Dios de tu boca. Yo me he encontrado ahí donde me aflige tanto una situación que me ataca porque el enemigo sabe tu área débil y me pierdo momentáneamente de la visión del Monte Santo y empiezo a hablar en mi emoción y de repente me recuerda el Espíritu, estás hablando conforme a las tinieblas. No implica cuánto conoces, ni qué relación, ni cuánta relación tengas con Dios. Eres humano y tienes el Espíritu Santo, gloria a Dios, que te va a estar fortaleciendo. Pero si alimentas más tu carne, ¿cómo va a estar fuerte tu espíritu para salir avante y decirte, Lorena, párale porque por ahí no es? En Mateo 4:11, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Satanás peleará para que no confíes, para que no creas en tu identidad de realeza como hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. El enemigo sabe lo que implica que tomes autoridad sobre los derechos para hacer valer tu herencia. Él sabe. Porque dice la palabra de Dios que Él te ha dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Él te ha dado autoridad. Entonces, como decía el pastor Iván, o sea, no estés declarando palabra que no se sujeta al reino, porque Dios no respalda esas palabras porque no pertenecen a su vocabulario, a su reino. Entonces, necesitamos estar en esa continua comunicación con Dios. Yo les voy a decir algo. Yo no me jacto de lo que Dios me ha dado, porque hace muchos años yo decía, todo palomita, Lorena, pero entre más cerca estoy de Dios, digo, te necesito, porque ya no me mido con nadie, me mido con Él. Y siempre digo, te necesito, porque no me siento que soy digna hasta de compartir tu palabra y necesito que me estés limpiando. ¿Por qué? Porque voy a reproducir lo que yo tengo en otros. Si yo estoy enferma, voy a reproducir enfermedad. El Señor ha dado autoridad sobre todos los poderes del maligno. Jesús lo sabía y sabía lo que estaba en juego para la eternidad. Mi pregunta es, ¿tú lo sabes? Jesús sí lo sabía. Jesús sabía que tenía que orar día y noche y horas y volver al Padre, porque para vencer esa carne que tenía en él, aunque él era Dios, vino como hombre para vencer lo que el primer Adán no pudo. Entonces, ¿qué te estoy diciendo? Tú y yo necesitamos orar sin cesar, dice la palabra. Los tiempos son peligrosos. Ahorita ya vemos que en Israel está siendo atacado. Lo vi por mi pastor, lo publicó. Pero, ¿qué te estoy diciendo? El reloj profético está ya a cuestión de, no sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué estamos perdiendo?
Hablemos, abramos nuestra boca, nuestra familia. Hablemos lo que Dios nos ha dado a aquellos que no conocen, que no creen y deslindarnos, porque dice que Dios demandará la sangre de aquellos que tú no le hablaste cuando tú sabías que estaban en oscuridad. Y tú tienes que hablarles. Ya no es tu responsabilidad si ellos no quieren, pero hoy te exhorto, iglesia, a que tú lleves el mensaje que Dios te ha dado, porque Dios te va a pedir cuentas no de lo que no sabes, sino de lo que te reveló. Muchos queremos la herencia, pero tu herencia también implica responsabilidad, sacrificio, trabajo para dar buen uso de lo que se te ha depositado en tu vida, en esta vida nueva, para beneficio de quién, tuyo sí, pero también de los que te rodean, en tu iglesia, que Dios les dé sabiduría. Dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Tu identidad acciona tu propósito, aunque todo lo que Dios hace primero le da propósito. Pero nadie puede caminar a su propósito sin identidad o desobedeciendo. Y vemos a Jonas y a todos esos hombres que desobedecieron, ¿no? Vimos a Saúl, vimos a Sansón, vimos a todos esos, a Jesse que era siervo de Naamán, ¿no? Como por avaricia le vino la lepra. Pero dice, no nomás a él, a toda su familia. ¿Qué te está diciendo esto? ¿Entiendes esto que te digo? Dios es el mismo, no cambia. Tenemos la gracia, pero Dios no cambia, es el mismo. ¿Y qué te digo con eso? Que lo que tú no venzas ahorita, tus descendencias lo van a vivir y tal vez multiplicado, ya sea para bien o para mal. El caminar de todo creyente en Cristo es en luz hasta el día que el día sea perfecto, perfecto. Esto conlleva sacrificio, rendición, ofrenda y obediencia. Y vemos también en Génesis en 37, 3, 4, el sacrificio, rendición, ofrenda y obediencia que fue en el ejemplo de José, que ya ni lo quiero nombrar, ya lo saben todos. Ahí se manifestó eso, es un ejemplo, ¿no? Y a mí lo que me asombra de José es que no estaba él puesto, quiero volver, quiero huir de donde estoy en esclavitud, quiero volver a mi casa, quiero que me acepten, que me amen, como estamos nosotros, obstinados en que nos amen gente que está en el mundo. No te van a ver porque es un espíritu contrario al espíritu que tú cargas y se contraponen. Dale el tiempo a Dios. No quieras afanarte. Mira, José no quiso ir a buscar, se enfocó en el presente y en el sueño. Él sabía en su corazón que tenía un propósito mayor y aunque no lo entendía muy bien, ¿saben qué hizo? Se enfocó en el presente, en hacer lo mejor que tenía y Dios lo prosperaba porque no estaba en la queja. No veo ningún momento que en el proceso de él se quejara, al contrario, dice que la gracia iba en él y era prosperado en la cárcel, como esclavo, iba prosperado en donde estaba, aunque parecía la humanidad que era maldición, estaba siendo bendecido. ¿Qué te quiero decir? No porque tú te veas en un momento ahorita, ¿sí? En escasez, en enfermedad, te sientas, no está la bendición, estás bendecido, pero estás en un proceso para formar tu carácter para el propósito que Dios está llamando. Y eso lo tienes que entender que si el Señor te ha permitido, ¿verdad? Pasar por un proceso difícil, es que está trabajando con tu carácter. ¿Cómo? No te niegues a tu, no, ¿cómo? Negándote a tu carne, accionándote en lo que hoy conoces de la palabra en obediencia. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te va a poner. Porque Él está tratando ahorita con tu carácter, ¿sí? Tú no sabes a qué propósito te llevé. Yo no me miraba aquí y yo le doy gloria a Dios porque, ¿saben qué hacía? Dios me ponía a ir a caminar alrededor de mi fraccionamiento orando por cada privada y lloraba como loca. Han de haber dicho, está bien y sufriendo, ¿qué le harían? Pero oraba llorando y clamando por esas almas que vivían ahí, pensando lo que vivían. En unos me decían que vivían adulterio, en otros me decían que vivían abusos sexuales, en otros me decía que había drogadicción. ¿Y qué pasó?
muchos de ahí fueron salvos. Dios me permitió abrir en el parque para dar la palabra. Y eso es gloria a Dios. Cuando están cumpliendo tu propósito, no te angusties ni te desesperes porque parecerá que todo está muy mal y que va en oscuridad. Pero ¿sabes qué es lo que está pasando? Estás caminando por tu propósito. Y es cuando más Dios está contigo. Hoy quiero orar y decirte tu propósito está dentro de tu identidad. Y hará detonar tu carácter y la actitud de un verdadero hijo del reino de Dios. Ahora tienes herencia. Y las heridas del pasado, les quiero decir esto a todos, las heridas del pasado o las que puedes tener el día de hoy, clamamos a nuestro Dios vivo y de mucho poder, que meta su mano de sanidad divina a tu mente, a tu corazón, a tu espíritu y a tu cuerpo. Y que en el nombre de Jesús de Nazaret renueve todo con su misericordia y gracia y amor. Que las heridas sanadas sean cicatrices que den propósito en la identidad de realeza y vayan y hablen y vivan en los negocios del Padre. Hoy los quiero bendecir y los declaro cubiertos por la sangre de Cristo y que todo aquello que estaba en un área dormida, sepultada, hoy se levanta, hoy sale hacia la luz y empiezan a quitarse todas esas vendas, todo eso que te impedía caminar y ver, y te declaro vivo en el poder del Espíritu Santo para expandir el reino de Dios aquí en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén, amén.